Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial de Séptima Conexión, donde viajaremos en el tiempo para descubrir cómo empezó la historia del cine en nuestro país, México. Así es, hoy vamos a hablar de las primeras cámaras, de las funciones improvisadas en plazas y teatros, de los pioneros que encendieron la pantalla grande en nuestro país, cuando nadie imaginaba que México se convertiría en una potencia cinematográfica en Latinoamérica. Siéntanse cómodos porque vamos a encender el proyector de la memoria. Esto es Séptima Conexión. Y bueno, aquí nos presentamos. Mi nombre es Rubén. Y yo soy Mitch. Y bueno, el día de hoy, como les mencionamos, vamos a hablar acerca del inicio del cine en México, que es un tema que por lo general no mucha gente le pone atención, pero pues por ejemplo a mí que soy una persona que le gusta mucho ir al cine y todo ese tipo de cosas, pues es algo interesante, ¿no? Saber cómo llegó a nuestra región esto y qué fue lo que nos llevó a que lo tengamos presente ahora en nuestra vida cotidiana y que inclusive ahora ya tengamos esta evolución que ya ha llevado a que inclusive existe el término cinéfilo para los fans como yo, ¿no? La verdad, a mí el cine es una de mis cosas favoritas porque mezcla como que todo lo bueno de todas las áreas de arte, ¿sabes? Porque tiene música, tiene la edición, tiene la actuación que podemos ver en el teatro, cómo se pasa a la pantalla grande con varias adaptaciones. O, por ejemplo, las de los libros, Orgullo y Prejuicio, Mujercitas, todos esos libros clásicos que se han adaptado a películas, siento que es totalmente una joya. Sí, y justo todo este tipo de como que intereses, ¿no? Que estamos teniendo, por ejemplo, nosotros, llegó en algún momento a tenerlo otro tipo de generación. Por eso el día de hoy decidimos hablar sobre esta historia del cine, en el cual vamos a remontarnos inclusive a años, literalmente en el cual nuestros abuelos todavía probablemente ni existían y todo ese tipo de cosas, porque a fin de cuentas el cine ha empezado en la humanidad desde hace mucho tiempo. Tal cual como en las películas hace muchos tiempos, tenemos que empezar específicamente en 1896. Apenas como un año después de la famosa presentación de los hermanos Lumière en París. Uy, estos hermanos Lumière que son tan conocidos que inclusive hasta se hace referencia en otras películas como La Bella y la Bestia, que Lumière pues lo pusieron en base a ese. Y pues bueno, justo ese mismo año, cuando fue la presentación de los hermanos Lumière, es que el cine llega a México gracias a Gabriel Beire. Este fue el representante de los Lumière, quien nos trajo el primer cinematógrafo aquí a la Ciudad de México. Esta cosa con la que grababan y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como la base de todo lo que hoy conocemos como las cámaras de cine y todo ese tipo de cosas. Bueno, para empezar, su primera función fue pública, bueno, entre muchas comillas, porque en realidad fue al presidente Porfirio Díaz y a su privilegiada familia, se tuvo lugar en el castillo de Chapultepec. Obviamente el público en general como que aún no estaba tan invitado. Sí, en este punto era cuando todavía el público general era entre comillas y se refería más que nada a la gente de la alta sociedad. Y pues bueno, casi todo como en esta humanidad comenzó así, de la gente de alta sociedad. Y tal cual como tú mencionas, empezó en el castillo de Chapultepec con Porfirio Díaz. Pero ahora imagínate tú en ese momento que la tecnología todavía no era muy conocida y sobre todo porque estábamos en México. México que sabemos que a pesar de estar muy avanzado, no, por lo general va un poquito más atrás que otros países. Entonces imagina que en ese momento hay una máquina proyectando imágenes en movimiento. Para la gente pensaba que era magia, prácticamente los Lumière eran como unos magos para ellos. Y como cualquiera de nosotros lo hubiera estado, obviamente Porfirio Díaz quedó fascinado ante esta magia. De hecho, las primeras filmaciones en México fueron escenas de él, o sea, súper engreído, ¿verdad? O sea, Demasiado, como como de siempre. que amándose a sí mismo y así, ¿no? Bueno, las filmaciones que se hicieron fueron escenas de él mismo saludando a la cámara, montando a caballo o paseando con su esposa, o sea, tipo vlog de que get ready with me para ir a pasear a caballo y todo eso, Ándale, ¿sabes? justo. Y creo que esto fue algo habitual en todo el mundo en el cual comenzaron a usarlo más como un poco de propaganda política prácticamente el cine, porque en ese momento pues casi toda la clase alta era prácticamente de política. Entonces pues ya desde ese momento
teníamos a nuestro cine con fines propagandísticos, que fue cosa que no solamente se quedó con nosotros, también llegó a suceder, por ejemplo, en Europa con la Primera Guerra Mundial y todo ese tipo de cosas. Luego vino una etapa muy interesante. Aquí es cuando llegan los primeros cineastas mexicanos. Aquí, bueno, ¿cómo explicarlo, no? Uno de los más importantes fue Salvador Toscano, que es considerado el primer cineasta mexicano. Y Toscano no solamente proyectaba películas extranjeras, también empezó a filmar la vida cotidiana, lo que vendrían siendo las calles, plazas, ferias, desfiles militares. Prácticamente aquí él empezó a proyectar de una manera artística todo lo que era la vida cotidiana de un mexicano, que eso es algo que logró atraer a más gente y lo que promovió y facilitó todo el proceso de que dejara de ser un privilegio completamente ir al cine, sino que también gente de escasos recursos o de una clase más baja pudiera sentirse proyectada, se pudiera sentir vista y que también de a poco empezara a ser un poco más accesible para más gente. Justamente con eso que dices, yo opino que él fue como, no el padre, pero fue la persona que, Fue como un sí, parteaguas, ¿no? sí, Aquí. para que todas las personas pudieran ser, ¿cómo se dice? Testigos de esa magia que vio Porfirio Díaz, toda su familia, o sea, que Justo ellos ya, pudieron verlo, y a lo mejor ellos no lo podían ver completamente o no del todo, no la libertad. pero mínimo ya tenían, ya sabían que ellos eran parte de algo de ese tipo. Ellos sabían que estaban siendo fotografiados y en video literalmente para poderse distribuir su vida en todos lados. Ya se sintieron visibles, por un momento se sintieron reales, ¿no? Como que los estaban viendo al fin. Siento que eso sería como muy, como un despertar para toda esa gente, ¿no? O sea, como, por ejemplo, los actores. O sea, esas personas que se dieron cuenta que los estaban grabando, quizás fueron desarrollando con eso un amor más al cine, tal vez algunos terminaron siendo productores, actores en cosas pequeñas, pero siento que eso puede despertar el sueño de muchas personas que podían verlo. Y bueno, por cierto, el archivo fílmico de Salvador se convirtió en un testimonio único en la época, ya que gracias a él hoy podemos ver cómo era México en los albores del siglo XX. Sí, y justo como decíamos, él abrió las salas de cine itinerantes, que esto es cuando ponían unas carpas y la gente se empezaba a reunir. Fue cuando empieza esta apertura de la gente, como ya mencionamos anteriormente, para ver estas imágenes en movimiento, algo totalmente novedoso y que sin duda alguna, por ejemplo, un mexicano que en ese momento era solamente obrero, casi no tenía tiempo y todo ese tipo de cosas, que al fin pudiera tener algo de entretenimiento para su vida, eso es prácticamente algo impresionante y era sumamente novedoso para ellos, era algo de otro mundo. Y con esto y con todo lo que hablamos, nos damos cuenta que el cine se fue convirtiendo en un espectáculo popular, no solo algo que la gente de la clase alta o los presidentes o sus familias podían ver. Y ahora vamos con lo que para mí es mi sección favorita, el cine y la Revolución Mexicana, que siento que era como tipo documental, como las docuseries que tenemos ahorita, ¿saben? Justamente, en 1910 pues nos llega esta Revolución Mexicana, justo 100 años después de del inicio de la Guerra de Independencia, y aquí por lo mismo de que Porfirio Díaz estaba involucrado, es cuando nos llega el momento en el que el cine se vuelve fundamental. Por primera vez, un conflicto armado de esa magnitud se documentó en imágenes en movimiento, lo cual inclusive ya en futuro vendría siendo como lo que mencioné anteriormente de la Primera Guerra Mundial, de que todo se empezó a grabar y hacer las propagandas, y México fue uno de los primeros que utilizaron el cine como medio de propaganda, independientemente del bando en el que estuvieras. Con esto aquí no se necesitaron ni siquiera extras o sets de acción para poder hacerlo, sino que los reporteros y cineastas nacionales, además de extranjeros, siguieron a las tropas y filmaron cada una de sus batallas, los discursos, las marchas, incluso tal vez hay algún recuento de toda esa sangre que se derramó. Y fíjate que nunca me había puesto a pensar que quién sabe qué le habrá pasado a esas cintas. Sería muy interesante no ver, por ejemplo, a Porfirio Díaz, a los videos de Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa, que sí tenemos algunos de estos videos, por ejemplo, aquí en los museos de los presidentes de Coahuila y Ah, eso, sí. que ahí tenemos algo de la revolución,
básicamente todo esto quedó inmortalizado en video. Y a lo mejor actualmente ya no contamos con todos, yo diría que algunos, sino que la mayoría están perdidos, pero es muy impresionante saber que algo que se ve tan lejano, hay prueba visual de que sucedió. Hablando de Villa y los media, tenemos que contar, obviamente, una anécdota. Él firmó un contrato con una productora estadounidense para que lo filmaran en plena batalla, en el centro de la batalla y obviamente siendo el centro de atención de todas las cámaras. Así es. De hecho, se cuenta que incluso significaban las batallas para que quedaran mejor en cámara. Básicamente ahí fue cuando empezó a hacer lo del diseño de producción y todo ese tipo de cosas, en el que no solamente grababan lo que ya estaba, sino que alteraban el set. Y ya es como podríamos llamarlo, inclusive de los primeros sets de grabación que tuvimos aquí en México. Todo esto generó obviamente un archivo impresionante que hoy se conoce como el cine de la revolución, que ahí deben estar algunos de los archivos de los que hablamos Jus- hace rato. Justamente, e imagínate, porque al final de cuentas, varios de los de la revolución se convirtieron en estrellas de cine prácticamente, sobre todo ahorita como lo que mencionábamos de Villa. Villa terminó siendo un revolucionario y a la vez una estrella de cine. Y definitivamente por ahí debe de haber alguno que otro video. Y aquí es donde a mí me gustaría introducir nuestra última sección. Lo último que nos llevó a que el cine quedara consolidado aquí en nuestro bello territorio mexicano, y es el cine cuando se fundó como una industria en nuestro país, ya que después de la revolución, como todo en este territorio, el cine mexicano empezó a transformarse. O sea, llegaron nuevas tecnologías como el cine sonoro en los años 30 y poco a poco se fue consolidando la industria. O sea, no fue obviamente como Hollywood, porque pues México era México y como que a nuestro país no le gusta mucho eso, ¿saben? Y en ese entonces pues era un poquito más cerrado ese tema. Entonces era como que aún estaban en lo desconocido. Yo creo que había gente que decía que esa magia incluso era brujería. Ya saben cómo era la gente en esa época, ¿no? Y hasta la fecha han de pensar eso, pero sobre todo en ese entonces que no había mucha información, pues probablemente sí llegaron a pensar algunas cosas los escépticos. Y pues bueno, básicamente aquí podemos nosotros ver que todo nació de un simple invento extranjero que llegó aquí a nuestro país. Nuestro presidente en ese entonces vio la oportunidad, muy inteligente por cierto, a pesar de que haya sido bueno o malo lo que hizo en nuestro territorio. Fue un movimiento muy inteligente, siendo presidente, siendo el dictador que era, de formar estas propagandas, que es cosa que de hecho vemos hasta el día de hoy, que se basan en videos y todo ese tipo de cosas para poder pedir ayuda o apoyo para sus partidos políticos. Y pues bueno, básicamente ese fue un invento extranjero de México que pasó a tener su propio lenguaje y su propia identidad aquí en un territorio que estaba al otro lado del mundo. Y bueno, no olvidemos que gracias a esos primeros años y sus primeros pasos, se sentaron las bases de lo que hoy es la época de oro del cine mexicano en los 40, donde podemos resaltar actores como Silvia Pinal, o me di cuenta cuando estaba viendo las películas de que mexicanas de antes, que hay películas que se pueden considerar musicales, como aquellas de Vicente Fernández Ah, y todo sí. eso. Los de Pedro Infante Ay, Pedro también y Infante, todo ese Jorge tipo. Negrete Jorge también, Negrete, justo. María Félix. Y de hecho ahí fue cuando empezó ahora sí como que la industria tal cual. Ya es el momento en el cual el cine se transformó y dejó de ser pura propaganda y le empezaron a dar una identidad con estas figuras súper importantes de nuestro cine oro mexicano que ya mencionamos. Todo básicamente empezó a tomar otro rumbo completamente diferente. Y aquí es donde a mí me gustaría resaltar el hecho de que es muy gracioso como algo que llegó a nuestro país con fines políticos y se ¿cómo se dice? Se estableció aquí con un fin básicamente como de egocentrismo y de egoísmo por parte de un presidente que quería ser el perfecto y dueño del país, pues se terminó transformando y la misma gente empezó a buscarlo de otro, como que otro propósito, ¿no? Siento yo que al final de cuentas también es parte de lo bello de nuestra sociedad mexicana, que si bien algunas cosas se crean aquí o llegan aquí con un propósito un poco cuestionable, terminan abrazándolo y ahora sí que sí, se hizo del pueblo. El cine comenzó de élite y terminó siendo del pueblo y para el pueblo. Quizá a lo mejor ahorita ya con la industria establecida
ya es un poco diferente lo que conocemos nosotros de cine a lo que conocían ellos en ese entonces, pero es muy divertido y muy bello el ver cómo estas figuras de aquel cine de oro le dieron otro punto de vista y otra utilidad a nuestro cine. Yo la verdad opino que no tienen que culpar a un presidente por querer hacer una guerra de With Me y un blog. O sea, siento que él fue el pionero de todo eso, ¿saben? O sea, blog de que yo cabalgando con mi esposa. O sea, compárenlo con los influencers de ahora. O sea, it's the same thing, you know. O sea, fácilmente cualquier presidente podría haber sido un TikToker en esta época. O sea, podría haber hecho sus Justo. blogs y todo eso. Y de hecho, o sea, no lo podemos condenar a Porfirio Díaz por haber usado el cine de esa manera, porque la verdad es que, seamos honestos, si se crea un invento de esa magnitud, que sabemos que tiene un impacto fuerte en la población, claramente todos lo estarían usando, o sea, no lo Obvio. podemos culpar tampoco. Obvio, yo también lo usaría para que me grabaran a mí. Justo, o sea, la verdad es que aquí no le gusta que lo estén grabando y todo. Por Obvio. ejemplo, tenemos a las chicas actualmente que dicen de que, ay, es que mi novio no me graba, ay, es que esto. Entonces, pues, imagínate cómo haber estado la esposa de Porfirio Díaz en ese entonces, Y luego que... siendo la esposa del presidente, o sea, Imagínate ser la imagínate. esposa del presidente, dueño, amo y patrón de México de ese entonces, y que se trae un invento para grabarse a ellos dos. O O sea, sea, siento me que sería... vuelvo a casar. Siento que sería el sueño de la mujer. Digo, no es como que sea muy aceptable todo lo que hizo el expresidente, No es ¿verdad? súper green flag, pero eso sí fue green flag, la verdad. La verdad es que ahora sí que como dicen, dentro de lo malo, pues a veces hay algo bueno. algo chiquito. Y pues, si bien Porfirio Díaz lastimó mucho a lo que viene siendo el corazón mexicano, afortunadamente también nos trajo demasiados inventos que nos han ayudado hasta la fecha. En esta ocasión, pues, tenemos el cine. Y pues bueno, hoy recorrimos este camino desde aquella primera proyección en Chapultepec hasta lo que vienen siendo los noticieros de la revolución, las propagandas y estos pioneros que hicieron posible que el cine se convirtiera en parte de nuestra identidad, que inclusive se vino arrastrando en la historia hasta nuestros tiempos. Yo creo que el inicio del cine en México no fue solo historia de entretenimiento, sino que también fue algo que tiene que ver con la historia política, social y cultural de nuestro país. O sea, ahora me llega la pregunta de que, con lo de los noticieros de la revolución, ¿cómo serían las primeras chicas del clima? O sea, sí, cierto, ¿verdad? o sea, como que... Supongo yo que es parte de lo mismo, ¿no? De que se empezó a no tragiversar, sino que empezó a cambiar todo y ya se empezaron a incluir todo ese tipo de cosas, Sí, ¿no? o De sea, que como el clima, de que los noticieros, los géneros, espectáculos. el de espectáculos y todo ese tipo de cosas. Que supongo yo que fue cuando también ya todo se empezó a ser más accesible para la gente y la población normal, para la gente más de clase media en baja. Y pues bueno, al final de cuentas, el cine se creó con un propósito de dar una crítica y siento yo que hasta la fecha todavía sigue esa como que ese propósito. El cine es usado no solamente para proyectar como que nuestra vida, sino también para criticarla. Y así nació y así sigue a la fecha. Y ojalá siga. Y ojalá siga. Esperemos que lo de las inteligencias artificiales y eso no arruine todo lo que se construyeron en los países con estos cinematógrafos y que pues bueno, hasta la fecha los tenemos así de esta manera. Y bueno, gracias por acompañarnos en nuestro episodio. Un episodio muy interesante, la verdad. Aunque yo me quedé con la duda de cómo serían los primeros noticieros con las chicas del clima. Si alguien encuentra un video, pues ahí lo pasan. Sí, quién sabe, deberíamos investigar cuándo se empezaban a involucrar esas cosas. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos de este cine, de las primeras imágenes que siguen vivas hasta la fecha, recordando y que nos recuerdan de dónde venimos. Bueno, con recordarles que mi nombre es Rubén. El mío es Mitch. Y este fue Séptima Conexión. Séptima Conexión. Hasta luego. Bye.